Buenos días. Buenos días, apreciados estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, de la Universidad Benemérita Autónoma de la Ciudad de Puebla. Es un gusto para mí tener como invitado al profesor Arturo López, doctor en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Salamanca, España, magíster en Neuropsicología y Rehabilitación de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México y psicólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él ha trabajado mucho en el campo de la rehabilitación, en el campo de la fascia, tiene muchos artículos y libros sobre este tema y sobre otros temas asociados con la rehabilitación. Es un compañero excelente, una persona con la cual cursamos el doctorado en España y que hemos hecho una gran alianza, una gran amistad. El doctor Arturo nos ha dado unos aportes muy importantes aquí en la Universidad Manuela Beltrán de Colombia y es una persona que quiero que conozcan por si hay alguna inquietud sobre la neuropsicología. También valga la pena decir, en la Universidad Benemérita hay un máster de neuropsicología muy bueno que él dirige con otros compañeros. Entonces, para mí es un placer enorme presentarles al profesor Vicente Arturo López Cortés y bueno, pues sin más preámbulos, entonces empezamos la reunión. Muchas gracias, Arturo. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias por esta presentación. Eh, creo que hay otras cosas. Agradezco muchísimo, Edna, y creo que se resume en el gran afecto que te tengo y sobre todo agradecer la oportunidad de hacer este intercambio que podemos tener con nuestra mejor inversión, que son nuestros estudiantes. Creo que a ellos nos debemos y creo que es tiempo de empezar a trabajar y empezarles a formar un aspecto muy serio sobre lo que es una introducción a un tema muy importante de la intervención psicológica y neuropsicológica, que es la afasia. Creo que uno de los puntos torales del desarrollo en general dentro de las neurociencias, dentro de la psicología, va a ser el estudio de lo que muestro en primer punto, conocer o qué se está empezando a conocer, lo que es la organización psicológica superior. Porque muchas veces hablamos de los procesos psicológicos como algo acabado, como algo que ya está prescrito, como algo determinado biológicamente. Pero sin embargo, ¿cómo funciona la memoria y el lenguaje en general? ¿Qué relación puede tener uno con otro? ¿Cómo se producen procesos del pensamiento y los procesos lógicos? ¿Y por qué aparecen precisamente en la forma en que se van a presentar? ¿Por qué aparecen de una forma tan específica? ¿Cómo se están desarrollando? ¿Y cómo se forman? Dentro de la psicología tenemos un problema muy grave. Hablamos de funciones psicológicas como tal, pero nunca las definimos, nunca decimos qué son las funciones psicológicas, cómo se formaron estas en el transcurso histórico de cada uno de los sujetos y cómo empezamos a tener una alteración. Las alteraciones no son algo que vamos a observarlas como un elemento que están ahí desde nacimiento, no pueden ser adquiridas desgraciadamente desde un evento vascular cerebral, desde un evento traumático o de alguna malformación arteriovenosa o alteraciones específicas, pueden ser de alimentación, metabólicas, de envejecimiento, las que provocan cambios en lo que sería nuestro funcionamiento. Si así ya tenemos una dificultad muy grave, muy pero muy grave, para nuestro desarrollo, para nuestra actividad en general, nosotros no podemos obviar inclusive cómo se rehabilitan, cómo se van a desarrollar estas funciones nuevamente o cómo se van a reincorporar para la actividad. Actualmente, este tipo de estudio, pues obviamente estaba siendo abarcado por neurocientíficos, psicólogos, pedagogos, fisiólogos, pero no tiene más de 2 siglos realmente que se estudia de manera sistemática el cerebro. Se pensaba anteriormente que eran cualidades
natas del hombre por ser una creación divina. Pero cuando se dan cuenta que existe una participación muy importante de lo que es la base cerebral, de lo que sería el sistema nervioso, la importancia de que no germinen de manera adecuada cierto tipo de láminas y no haya una migración como tal, eso va a determinar muchísimo el funcionamiento como lo conocemos ahora. No hay un desarrollo como tal. Es muy excitante conocer, visitar algún museo, de la oportunidad que tuve de conocer en diferentes lugares. Este papiro Evers llama mucho la atención. En esos aforismos médicos, pues observamos los primeros reportes de alteraciones del lenguaje. E incluso para mi tema de investigación es muy excitante observar que hablaban de las descripciones de la enfermedad de Parkinson. Y a través de una planta medicinal empezaron los primeros tratamientos de L-Dopa y empezaban a disminuir esos temblores, esa rigidez, esa marcha táxica, que es muy interesante en esa descripción. Estamos hablando de hace bastantes siglos. Después Hipócrates, que me encanta su frase de que no hay nada que no surja del cerebro. Todo surge del cerebro. Los estados afectivos, los elementos físicos de la actividad motora, todo surge del cerebro. Lástima que lo pensaba como una condición propia ya del ser humano. Hierófilo habla de esos ventrículos, esas cavidades donde se puede dar irrigación del líquido cefalorraquídeo y transmitir nutrientes. Pero todo esto era una explicación separada, una explicación que no podía tener otro elemento más, o sea, era un elemento aislado. En la Edad Media también se destacan algunos investigadores, algunos neurofisiólogos, fisiólogos, de los que sí es interesante hablar de ellos. Sin embargo, es hasta la aportación siglos después de Gall y de Spurgeon. Ellos hablaban, y créanme que sigue una gran influencia de este pensamiento, que pensar de que si tenemos una protuberancia, es decir, una cavidad cerebral bastante amplia, se piensa que tenemos un mejor funcionamiento de estas. Obviamente que si hay un hundimiento cerebral, obviamente no tenemos esa función. ¿Eso qué provocó? Provocó que existiera una serie de mapas, con lo riesgoso que implicaba que se hicieran mapas cerebrales, que se hicieran ubicaciones específicas cerebrales. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con estas ideas? Si es de que había una mayor protuberancia, mayor habilidad, mayor apertura de ojos, mayor comprensión auditiva, pero no daban ninguna explicación a nivel clínico de este fenómeno. Solamente era una situación meramente descriptiva, correlacional, arbitraria en todos los sentidos. No había una evidencia en estudio epidemiológico, no había absolutamente nada. Pero esa aportación de estos dos investigadores da pauta para que se empiece a considerar cerebro. Lástima que fueron excomulgados, lástima que fueron perseguidos y desacreditados porque pues obviamente no tuvieron elementos para su desarrollo como tal. Bujold, que me encanta Bujold, él afirmaba que ciertas funciones cerebrales las podemos encontrar particularmente en el lóbulo frontal. Y esa es una aportación increíble, porque destacaba desde 1825 cierto tipo de aportaciones donde se podía dar una diferenciación en el funcionamiento cerebral. Posteriormente, 11 años después, Sachs
decía que había trastornos del habla y alteraciones del hemisferio izquierdo. Hecha esta afirmación, prevalece todavía en la actualidad y es totalmente evidente. Una afectación del hemisferio izquierdo va a dar como producto una alteración no solamente del habla, del lenguaje en sus múltiples niveles. Y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque posteriormente, este señor que todo el mundo conocemos, llamado Paul Broca, encontró un paciente que no podía hablar. Una persona que se encargaba de limpieza en el instituto donde trabajaba Broca, Lebor, de apellido Lebor, solamente podía hacer la emisión de los sonidos tan, 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 y no podía romper estos elementos. Broca esperó pacientemente y encontró que en esa estructura, en el tercer giro inferior izquierdo, 1, 2, 3, frontal izquierdo, existía una lesión específica. Él inmediatamente hizo una correlación anátomo-clínica que sigue siendo muy usada, pero no justificada en la neurología. Encontramos que hace una correlación anatómica diciendo que esta zona cerebral es encargada de los aspectos motores del lenguaje, encontrando así el área de Broca, que se va a encargar de los aspectos motores del lenguaje. Sin embargo, hay un artículo muy bueno en donde se describe muy ampliamente que el área de Broca dice más de lo que Broca dijo. ¿Por qué? Veamos esta imagen que abarca incluso no solamente elementos frontales, traspasa la cisura de Rolando, pasa por la cisura de Silvio y también abarca elementos temporales y también la lesión abarcaba a regiones profundas cerebrales. Si uno revisa de manera detenida el libro de Ekaen sobre las afasias, a quien quiera se lo puedo proporcionar, habla una descripción exquisita y una discusión exquisita sobre lo que es el paciente de Broca. Sobre esa discusión que tenían en la Sociedad Antropológica en Francia, sobre lo que tenía, y era un arte, o es un arte, escuchar y leer ese tipo de discusiones. Esa aportación de Broca valió para que se fueran desarrollando de manera paulatina otros elementos que permitieron un desarrollo de otras posturas y empezó a tener un desarrollo más fuerte. Karl Wernicke llegó posteriormente, 11 años después, y a diferencia de Broca, que él planteaba que estaba en este sector, los aspectos motores del lenguaje, con un paciente que solamente articulaba tan, tan, Wernicke encontró un paciente con lesiones en esa región, y en la cual afirmaba que el paciente podía hablar normalmente, pero no comprendía absolutamente nada. Es decir, el paciente de Broca oía, pero no hablaba. Y el de Wernicke no oía, pero sí hablaba. Si uno analiza más profundamente, siguiendo la escuela de Canadá, particularmente los trabajos de André Roquelecourt, y bueno, todos sus alumnos en la escuela de Montreal, nos damos cuenta que al analizarlo lingüísticamente, si estuviera tan afectado ese paciente como lo describió Wernicke, el lenguaje articulado también se vería afectado. Porque no hay un regulador de la articulación del lenguaje. Y uno cuando evalúa a pacientes con afasia tipo Wernicke, se da cuenta que en efecto el lenguaje no se conserva del todo. Hay una afectación específica
Y si es muy grave la comprensión auditiva, el lenguaje se reduce a una jerga. Es decir, no se entiende absolutamente nada de su lenguaje. Este boom que se dio para tratar de encontrar zonas cerebrales que provocó que muchos neurólogos quisieran pasar a la historia para poder determinar una zona en específico. Pero ya el papel que tenía Broca y Wernicke, nadie se los va a quitar. Son iniciadores de un desarrollo histórico de lo que sería el estudio de la fascia. A esta patología, a esas alteraciones que encontraron secundarias a las lesiones cerebrales, en un principio Broca le llamó afemia. Pero hubo una discusión por ahí diciendo de que afemia no podía ser utilizado porque en griego significaba infame, y aparte de enfermo, decirle infame a un paciente pues no era lo más correcto. Y utilizaron por primera vez el término afasia, que significa sin lenguaje. Particularmente fue Trousseau el que utilizó ese tipo de terminología. Pero si uno revisa con atención todo lo que sería el aspecto histórico con Hipócrates, veríamos que él ya había utilizado el término afasia. Y es sorprendente ver cómo esas alteraciones del lenguaje ya tenían un antecedente hace más de 2000 años. Posteriormente, nosotros necesitamos dar una solución a ese problema, porque esas aportaciones que concluyen con esta elaboración de la citoarquitectura con Bronfman, vemos entonces que es necesario estudiar esta área. Y aparece la neuropsicología. La neuropsicología que haré referencia es la neuropsicología histórico-cultural. Hay diferentes posturas neuropsicológicas. Está la escuela alemana, que es muy agradable, la escuela francesa, que es lingüista, la escuela americana, que tiene mayor influencia mundial. Sin embargo, vamos a hablar de la neuropsicología, pero histórico-cultural, que creo que no hay ningún neuropsicólogo que no haga referencia a esta. Y particularmente la Escuela Neuropsicológica de Puebla, pues tiene esa formación totalmente histórico-cultural con alumnos directos de esta postura. Ok, sí siguen en línea, ¿verdad? Sí. Ah, ok, bueno. Sí, profe. ¿Alguna duda hay hasta aquí? Por ahora no, Arturo. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Y vamos a abarcar la neuropsicología, pero vamos a abarcarla desde un punto de análisis, donde vamos a encontrar una correspondencia del sistema nervioso con el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, aquellas que se forman en el curso histórico individual, es decir, ontogenético en cada uno de los sujetos, como el sistema de percepción, el sistema de la retención de información, el desarrollo motor, elementos básicos como la marcha, tienen una correspondencia totalmente cerebral, tienen una correspondencia con el sistema nervioso. Y obviamente que tengo que estudiarlo en su normalidad como en la patología. Quiero saber ahora, un ejemplo, quiero saber ahora cómo están los procesos de retención de información en pacientes sobrevivientes a COVID grave. ¿Cómo está la toma de decisiones en universitarios con promedio de 7 sin daño cerebral? Quiero estudiar la formación de conceptos en niños de tercero, cuarto y quinto de primaria sin antecedentes patológicos. Es decir,
trato de explicar y hacerlo psicológico, porque si busco a las funciones psicológicas en el sistema nervioso, nunca voy a llegar a absolutamente nada. Si recordamos un poco de esa teoría localizacionista que marcaban o que dio inicio desde la época de Spurzheim hasta ese esplendor con Broca, se llegó al extremo de tratar de encontrar o localizar la estructura cerebral encargada de la delincuencia, y eso llevó a una barbaridad en Argentina: decapitar a un preso, abrirle el cerebro y empezarle a buscar la zona, y conclusión, nunca la encontraron. O sea, así mismo, si nos enfocamos a buscar el centro del amor, el centro de la atención, el centro del habla, pues va a ser muy difícil encontrar una estructura cerebral determinada para todos los seres humanos. Esas se fueron en el curso histórico, y no es una zona, es una red, la cual permite el funcionamiento psicológico superior. Vamos a enfocarnos en este hombre, Alexander Romanovich Luria, que fue un placer visitar su laboratorio en Moscú. Fue un placer conocer alumnos de él y tener maestras como la doctora Tatiana Jutina, Talísina, Salmina, Deaudis, Glossman, muchos más. Fue un placer poder hacer clínica con ellos, tomando esta enseñanza. Luria, un investigador, un talentoso, conocido como el Mozart de la neuropsicología y de la psicología. Pero retomemos a otro, Lev Seminovich Vygotsky. Sin este hombre, mucho del desarrollo que conocemos en la psicología, origen de las funciones psicológicas superiores, la unidad de análisis de la actividad, y en términos generales de la esfera afectiva emocional, del desarrollo de los procesos de la voluntariedad, mal llamados atención, que en realidad es una conducta consciente, dirigida, sostenida, no es solamente un proceso atencional. Esos dos hombres formaron, junto con otro más, uno apellidado Leontiev. Ellos tres formaron un tridente que se les conoce como los grandes de la psicología y neuropsicología. ¿Por qué? Porque formaron de manera muy específica la forma en cómo se iba no solamente a comprender el desarrollo y comprender cómo se daban las etapas del desarrollo infantil, luego del adolescente y del adulto. Eso lo podemos observar en las obras selectas de Vygotsky. También hablaron de un modelo de organización cerebral que por mucho tiempo prevaleció ese modelo y prevalece. Actualmente Jordi Peña Casanova ha hecho una modificación al modelo de Luria, pero Jordi fue alumno de Luria y siempre define que es solamente una actualización. Ni siquiera se apropia de esta situación, reconociendo el trabajo de Luria. Esos tres personajes históricos pues marcan un hito en el desarrollo histórico. Explican origen de las funciones psicológicas y con eso hacen un parteaguas. Pero no solamente eso, hablan de cómo las recupero. Porque es lo más importante. Si es que se afecta algo, ¿cómo lo logro recuperar? Otros investigadores, Leontiev aquí está, pero ya me referiría aquí a Alexei y a Nikolai, que sería el hijo y el nieto, a Svetkova, una maestra exquisita, compartir con ella un espacio y un momento de escucharla, de ver su evaluación neuropsicológica, era una barbaridad. Nos exigía que viéramos desde cómo camina el paciente, cómo se llega a la consulta, desde que le damos la mano, cómo sentimos su calor, su mirada dirige su andar, su lenguaje corresponde a lo que le estoy diciendo, entiende la broma que le hago a la entrada de la comunicación, cómo la va entendiendo, cómo la va desarrollando. Galperin
Calícina y Sálmina. Muy queridas las dos, formaron parte del personal docente de la maestría de neuropsicología. Calícina falleció hace unos 4 años, la doctora Calícina, y puedo decirle que era un monstruo sobre la pedagogía. A pesar de que ella era revolucionaria, a pesar de que ella era físico-matemática, la aportación a la pedagogía, y con gusto comparto, y podemos hacer una discusión después sobre el desarrollo pedagógico como tal, es increíble. Y de Sálmina, una persona que podría describirle en experiencia, en ocasiones despistada, perderse de cruzar de una calle a otra, se perdía la orientación. Pero cuando se trataba de hacer juegos, no como una actividad solamente recreativa, sino como una actividad psicológica que guía el desarrollo, fortalece el desarrollo ya planeado, sistematizado, es de las personas más obsesivas. Transformar un juego de Scrabble a una situación muy fuerte para la rehabilitación de pacientes analfabetos, niños analfabetos también, y ella lo tomaba como una diversión en lo que hacía. Ya en Puebla, pues obviamente que tenemos las aportaciones del doctor Luis Quintanar, fundador del posgrado, ahora su sucesor Héctor Pelayo y otros compañeros más que estamos trabajando. Y con mucho orgullo, pues estos dos compañeros, que son colombianos, Sebastián Jiménez y Jimena Moreno, que son excelentes. Jimena Moreno, si quieren revisarla, habla sobre autismo y es excelente sobre el autismo y especialista sobre el modelo histórico-cultural. Pero vamos al tema de hoy. ¿Qué es la afasia? La afasia se va a definir como una alteración sistémica del lenguaje. Fue lo que observó Broca, que había una alteración del lenguaje, pero que tiene una condición, una lesión cortical local. Es decir, se encontraba una correlación, una alteración del lenguaje con una lesión cerebral. Y se encontró otra correlación más, que había una afectación del hemisferio izquierdo en caso de sujetos diestros. Está la creencia de que los sujetos zurdos tienen su dominancia de hemisferio derecho, pero no es tan así, tan tajante. Hay zurdos que tienen una organización muy representada en el mismo lado, es decir, en el mismo hemisferio izquierdo. ¿Esto que lleva? Esta afasia no es solamente la afectación del lenguaje, se produce porque se desaparece un sistema funcional encargado de llevar el lenguaje, pero no es solamente el lenguaje. De hecho, muchas veces me he cuestionado esta situación. ¿Por qué hablamos solamente de un cuadro afásico cuando vemos que hay afectaciones de otro tipo? Este tipo de afasia o la afasia, nunca pensemos, por favor, jóvenes, que es la causa. La afasia es lo secundario. Nunca va a ser lo primario. La afasia es consecuencia de esto. Y al afectar a esta lesión cerebral, ¿qué provocó? La desaparición de uno u otro eslabón que al unirse temporalmente producen una función específica. Por lo tanto, y esto lo adelanto, mis programas de corrección no deben de estar centrados al síntoma que sería la afasia o esa alteración del lenguaje. Mi programa de corrección debe de estar centrado de manera muy específica a lo que sería a la recuperación de uno u otro eslabón de los cuales se desprendía todo ese funcionamiento psicológico. Sverkova hace una
sutileza dentro de esta definición de la afasia. Se describe que si es una alteración sistémica del lenguaje, pero va a conducir a la desintegración de toda la esfera psíquica del hombre, que en primer lugar sí altera el lenguaje, la función comunicativa básicamente, pero no es lo único que va a afectar. Cuando vemos a un paciente con daño cerebral, puede tener afectaciones del lenguaje. Sí, es cierto, pero también va a haber alteración de otros procesos psíquicos. ¿Como cuáles? Como la escritura, la lectura, la actividad intelectual, la esfera motora. Va a haber cambios en la personalidad y siempre, siempre hay una reacción hacia la patología. Estos elementos iatrogénicos, estos elementos de los que se hablaba ya antes de cómo reacciono, cómo se deprime un paciente ante una situación afectiva emocional tan compleja. Y en ocasiones cuesta más trabajo recuperar los motivos, los intereses, el aspecto afectivo emocional o la esfera afectiva emocional en un paciente que el daño mismo. Veamos a los adultos mayores. En primer lugar, de lo que se puede observar en muchos de los casos es alteraciones depresivas. Y esas alteraciones depresivas nos llevan a pseudodemencias o pseudo alteraciones cognitivas que pueden ser más graves o neurocognitivas que pueden ser leves, moderadas o bastante graves. Los primeros puntos es ¿por qué hay que charlar con el paciente? ¿Alguien me puede decir, por favor, por qué charlar con el paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguno de los compañeros, Edna? ¿Qué se les ocurre? Yo, profe. Dígame, por favor. Bueno, porque yo pienso que de esa manera, podemos saber qué tipo de temperamento tiene. Ok, podemos saber qué tipo de temperamento tiene, muy bien. Ok, pero vamos a ir haciendo de un poquito, acercándonos de un elemento muy concreto a elementos muy sutiles. Ustedes van a tener una preparación, antes que nada, clínica. La clínica se basa en elementos, primero, teóricos. Tenemos que leer para saber ver lo que voy a observar. Y ya después elementos prácticos. A la par voy desarrollando esos elementos prácticos. En esta situación de tener el principio de conversar con una persona, en primera instancia es establecer el estado general de la conciencia del paciente. Es decir, ¿qué tan consciente puede estar de su propio padecimiento? Si el paciente ni siquiera se da cuenta que tiene una alteración, si dice que está normal y estamos observando con evidencia una alteración muy fuerte de su lenguaje, alteraciones motoras, alteraciones de toda índole, inmediatamente me empiezo a hacer una hipótesis. Si el sujeto no se da cuenta absolutamente nada, puede empezar a pensar que es el hemisferio derecho el que está mal trabajando. Pero eso solamente es una hipótesis que tengo que corroborar o desechar, según a la marcha de lo que siga. Pero entonces, como el primer punto, ver qué tan despierto se encuentra el sujeto, qué tan orientado está en el espacio y en el tiempo. Quiero saber si está presente en él mismo y en el lugar mismo y en el momento determinado.
Si el sujeto puede darse cuenta de que cómo está su entorno, pero no solamente el entorno físico, sino que tiene que evaluar el medio y las personas que le rodean. Si lo tratan bien, si no lo tratan bien, si le hablan, no le hablan, qué conversaciones tiene con él, si se siente útil o ya no se siente útil, si es un estorbo para la familia, si ya perdió el trabajo, ya su actividad emocional, sexual, ya está obviada. Tenemos que darnos cuenta de qué tan centrado se encuentra el sujeto y conocer en qué medida es correcta su actitud hacia sí mismo y hacia su estado. Muchos pacientes se agreden, muchos pacientes ya no tienen una situación de autocuidarse, de protegerse, de procurarse, de tomar sus medicamentos o estar totalmente en abandono, estar en una situación de solamente tomo medicamentos y ya la pasé. Estos dos pacientes los vimos en una sesión anterior. Quiero que por favor escuchen brevemente a este primer paciente. A ver, permítanme un segundo. Pero vamos a ver. Oh, perdón, jóvenes. ¿Se sigue viendo ahí? ¿Se sigue viendo? ¿Edna, se sigue viendo o no? No se alcanza a ver el video, no. No, pero solamente estoy en imagen. Ni la imagen. ¿Se perdió? Sí. Ok, se perdió. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí se ve. Ahí se ve. Ok, les decía, ok, solamente, a ver, antes que nada, con estudiantes de posgrado, puedo exigirles un poquito más. A ver, por favor, a ver, escuchen, ¿qué impresión diagnóstica les da este? ¿Se escucha? No, profe. No se escucha, profe. Ok. No se alcanza a escuchar. Quizás cuando compartes, Tengo que ponerle creo que hay que incluir sonido del equipo. En la parte, cuando dice compartir contenido, incluir sonido del equipo y le das a ese pequeño link. Sí, ahí está. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, se oye, pero muy bajito. No, se escucha mucho. Entonces, no, ok, pero antes de eso, ¿qué accidente le pasó, doctor? En mano. Se volvió su hermano. Ok, doctor, pero ¿se acuerda que tuvo un evento vascular? Sí, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue? Hace 5 años. Hace 4 años, muy bien. ¿Y se acuerda qué decía cuando yo lo conocí? Sí, nada más así. Y nada más decía no, ¿verdad? Puro no. Ahora ya puede decir varias cosas, ¿verdad, doctor? A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, ¿qué les parece así? ¿Qué impresión les da ese paciente?
compañeros, a ver, me gustaría escuchar a los alumnos de Colombia también. A ver, por favor, yo ahorita voy con los de Puebla. ¿Qué impresión les da? Edna, no se les escucha porque tienen el micrófono apagado. Sí, es que aquí estamos hablando. Ya dice que escucha cada palabra que quiere pronunciar. No se escuchó muy bien, Edna, que te cortó mucho. ¿Quieres hacer? Que se acerque, por favor, para que... A que de problemas para escuchar bien el discurso. Ok. ¿Y qué impresión diagnóstica le da a ella? ¿Tú ves alguna alteración del lenguaje? ¿O hablaba mal? Que ella venga a dificultad en la articulación de las palabras. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora otro compañero, por favor. Andrés Felipe, por favor. Lugo Restrepo, ¿sí está ahí? Sí, el problema mío no sé si es por la conexión o qué, pero no puedo escuchar ni ver bien, entonces no podría dar como mi opinión respecto a lo que se presentó. Ok, bueno, ok. ¿Alguno de los compañeros de Puebla, por favor? ¿Qué escucharon ustedes? ¿Alguien que dé su opinión? Bueno, a ver, por favor. Bueno, yo no escuché, bueno, no entendí muy bien lo que decía, pero veo que le cuesta articular palabras. Exactamente, sí. Muy bien, José. Esta situación que Sí, se perdona. marca, dime, Mira, ¿sabes qué me importa? Que él es muy consciente de su situación y al ver su ok, situación se ve muy afectada emocionalmente. Él es consciente y eso mucho a nivel emocional. Por eso en su rostro. sí, esta situación es muy importante de lo que mencionas, Edna, que está consciente el sujeto, tiene una reacción positiva, tuvo un momento de duelo porque se murió su hermano, falleció su hermano. A la persona que ven, para los chicos de Puebla les pediría discreción si alguien lo identifica. Fue un médico pediatra muy famoso. A nivel nacional era encargado del sistema de vacunación. Él ya era un speaker, ya era una persona muy altruista, una persona brillante, una persona súper dedicada, una persona muy amable. Su único problema es que era súper apasionado al fútbol, dirigía un equipo de fútbol ahí en su municipio, y pues un día que perdieron un partido, se enojó mucho, le fueron a encarar en casa, ¿eh? Total que terminó con un evento vascular cerebral y su vida cambió. Lamentablemente, a lo mejor por la transmisión de información o por las redes que tenemos, no se escucha de manera adecuada, pero la primera frase que me dice el paciente es: me quiero morir. Lo primero que dice, y batallé con él 2 años, de pasar de estar totalmente postrado en una silla de ruedas, nada más diciendo no, sí, y de una manera, pues, dura, muy dura.
porque había una afectación emocional. Lo primero que se hizo en ese momento fue, muchas veces, hacer un sostén afectivo emocional. Así como era una persona alta, fuerte, muy comprometida con su trabajo, dormir 4 horas, 3 horas en ocasiones, salir de un lado a otro en la madrugada, dirigir al colegio de pediatría, tener una influencia tan grande, ahora no poder ni siquiera decir quiero ir al baño bien. O sea, esa influencia era tan fuerte que lloraba y contenerlo, a darle la mano así como de hombre a hombre, y sostenerlo y decirle, vamos a trabajar. Ya no pudo ejercer nuevamente su papel como médico pediatra, pero sí sigue teniendo una que otra visita en el colegio, es muy consciente, como atinadamente lo has dicho, Edna, puede dar una opinión acerca de los problemas que se tienen y empezar a trabajar referente a esta situación. Pero uno de los puntos torales que debemos de tomar siempre en cuenta como psicólogos es tener los elementos para la contención de este tipo de pacientes. Ya lo cognitivo puede venir aquí un poquito más, pero el traje que necesitaba en este momento el paciente era, pues hablemos de su persona, cómo se siente. Veamos a otra persona con estudios básicos en general, inicio de universidad, pero nunca la concluyó, dedicado al comercio, y un día que fue a ver lo de unas motos, porque él vende motos, se quedó ahí con un evento vascular. Creo que este es muy particular este caso. A ver, por favor, me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha, pero un poquito bajito. ¿Qué le pasó? Mi edad, No, ¿qué le sucedió? 50 años. 50 años. Ok. Fecha de nacimiento. 6 de septro, eso, septiembre 6 de 1969. Perfecto, muy bien. ¿Este es zurdo o diestro? No recuerdo. ¿Cuál? ¿Zurdo? ¿Mi día? Ajá, o derecho. ¿Al día? Sí, y es cuerpo. Derecho. Derecho y izquierda. ¿Usted es? Es que no sé cuál es la que me busca. Bueno. Ok, vamos a ver. Ponga su mano así, por favor. Es esta. Muy bien. Ok. Ahora su mano así. Muy bien. Ahora su mano así. Muy bien. Ahora con la otra mano. Perdón. Muy bien. Sin ningún problema, ¿verdad? Deme sus manos, por favor. Cierre los ojos. ¿Lo cierro? Sí. Ok. Ok, ahora. Ok, ¿qué les parece hasta ahí el paciente? ¿Qué han observado? ¿No se escucha, Edna? A ver. A ver, de los compañeros que están ahí, primeramente Pues sí, se alcanzamos a escuchar un poquito, solo que el estudiante salió en el momento del video, pero se nota con mucha claridad la dificultad que tiene la comprensión del lenguaje. Pero no hay problema que lo pudiera volver a poner
para que ella lo pueda ver. Ok, ok, a ver, por favor, Daniela Fernández, oh no, Daniela Fernanda, por favor. ¿Sí escuchó el paciente? ¿O no está ahí, Daniela? Creo que no está ahí. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó, Edna? Edna, ¿sí me escuchas o no? Sí, nosotras te escuchamos perfectamente. Si pudieras volver a colocar tu video, te agradecería mucho. Casi no se les escucha, Edna, se escucha muy cortado. Que nosotras sí escuchamos, pero, o sea, te oímos perfectamente, pero que te pediría de pronto el favorcito si pudiera volver a colocar el video A ver, para ok. poder, sí, Sí, porque eso me interesa entender mucho. mejor. Yo te agradecería. Sí, 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 porque es A ver, vamos a ver. Eso, septiembre, día, sí, Mauleón, Martínez. ¿Qué le pasó? Mi edad, No, ¿qué le sucedió? 50 años. 50 años. Ok. Fecha de nacimiento. 6 de septiembre, eso, septiembre 6 de 1969. Perfecto, muy bien. ¿Este es zurdo o diestro? No recuerdo cuál. ¿Zurdo? Mi día, Ajá, o derecho. al día, sí, y es izquierdo. Derecho. Derecho y izquierda. ¿Usted es? Eh, De. es que no sé cuál es la que me busca. Bueno. Ok, vamos a ver. Ponga su mano así, por favor. Es esto. Muy bien. Ok. Ahora su mano así. Muy bien. Ahora su mano así. Muy bien. Ahora con la otra mano. Perdón. Muy bien. Sin ningún problema, ¿verdad? Deme sus manos, por favor. Cierre los ojos. ¿Lo cierro? Sí. Ok. Ok, ahora. ¿Se puede acercar si quiere? Para ver. ¿Ya sintió su mano? La derecha. Colóquela de nuevo, por favor. Muy bien. Ahora. Colóquela. Muy bien. Ahora. Coloque su mano como la colocó al inicio. Muy bien. Ahora esta. Muy bien. Muy bien. Siga cerrando los ojos, por favor. No abra los ojos. Ajá. ¿Qué es? Lavar los dientes. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? En mi lado izquierdo. Así es. Ok. Sí, creo que era esto. El cepillo. Lavar esto. Ajá, muy bien. Cepillo, ¿verdad? En la izquierda esta. Ok. ¿Eso qué es? Muricholo.
Valeyo. Muy bien. Ok, ahora. Esto es, entiendo, una llave. Perfecto, muy bien. ¿Esto qué es? Una de estas. Una hierba, o sea, sí, pero luego no lo puedo decir. Ok, le voy a decir un inicio. Es una li. ¿Cómo es? Li. Yela, una gila. Muy bien. Acá. Ay, perdón, sí. Ajá. Trabo. Ajá. Un cravito. Un cravito, ¿verdad? Ajá. Un cravito. Ok, ahora sí, Edna, ¿me pueden decir? Pero puedes preguntarle a él. Que si era fácil para él reconocer los objetos. Ay, tenemos el micrófono abierto. Espera un momento. Arturo, qué pena, tenemos el micrófono abierto. Es que Janet Dalian, la estudiante, tiene una pregunta que el paciente era capaz de reconocer por el tacto o hacer la denominación de los objetos. Yo veo que en su mayoría fue capaz, pero hubo solo un objeto que le costó trabajo, digamos que ahí, denominar, ¿no? El último objeto. Pero también observé algo y pues estábamos mirando, ella dice que ve el paciente consciente, tú dices que ves el paciente consciente. Que en el examen se midió el estado de conciencia en el aquí y en el ahora, pero que si esto era en principio lo que se quería evaluar o quizás otra cosa. En general, Yo noté una parafasia, es que el problema del audio es un poco difícil porque en estos salones hay demasiado eco, entonces escuchamos pero un poco con dificultad la verdad el video, pero me pareció escuchar que él quiso decir una palabra y la dijo mal. Y me pareció como una desorientación derecha-izquierda. Hubo un momento en que él no sabía, me pareció que entendí eso dentro del video, no sabía cuál era la izquierda ni cuál era la derecha. Eso fue un poquito como la percepción que tuvimos acá por el problema más que todo del audio. Ok, muy bien, ahorita lo explico. Muchas gracias, Edna y compañera. ¿Cómo se llama la alumna? ¿Edna? ¿Tu alumna cómo se llama? Janet Dalian. Ah, ok, muchas gracias a ti y bueno, a la compañera, por favor. ¿Alguien más iba a dar su opinión? Me pareció ver una mano levantada. ¿Alguien más iba a dar su opinión, por favor? ¿O procedo ya a la explicación? Anita, por favor. Sí, maestro, buenos días. Por lo que veo, el paciente que presentó tiene problemas de lenguaje. Al pronunciar, no hila bien la idea de lo que está sintiendo y algunas cosas le cuesta trabajo distinguir el objeto que está sintiendo. Nada más. Muy bien. Ok, muchas gracias, Anita. Bueno, el paciente que observaron tiene una afectación para la comprensión de los sonidos del lenguaje. Asimismo, tiene un problema de denominación. Eso es un síndrome muy complejo.
abarca las regiones temporales izquierdas posteriores. El paciente, obviamente, cuando le pregunto varios elementos, su nombre, me dice Héctor Elías y me dice sus apellidos. De ahí hay una sustitución fonológica. Recuerden, no es tanto empezar a hacer pruebas por las pruebas mismas. La prueba nunca hace diagnóstico, el diagnóstico lo hace el clínico. Cuando le pregunto, ¿qué le pasó? El paciente dice, mi edad. ¿Qué le sucedió? 50 años. Fecha de nacimiento, dice 6 de septiembre de eso septombro de 1969. No se observa un intento de corrección. Ahí está la fonoarticulación. Eso garantiza las estructuras parietales anteriores. Pero los elementos posteriores no los está reconociendo. Y no es tanto que haya una confusión entre no reconocer su mano derecha y su mano izquierda. No entendió la instrucción. Porque el paciente lo dice textualmente. No respondo cuál dio. Sí, sí, derecha, izquierda. Es que no sé lo que me busca. Hay una fonoarticulación correcta, sin embargo, lo que garantiza la comprensión auditiva es inestable. No se puede observar o no se puede plantear absolutamente nada en esta situación. Ahí veríamos que la pregunta sería, ¿se trata solamente de una afectación del lenguaje? Se trata de más elementos. No es solamente el lenguaje, no es una situación que pensemos afasia y únicamente es mi paciente afásico, no. Mi paciente afásico tiene un síndrome neuropsicológico y merece ser tratado en general. Pero esos dos son casos que solamente eran como una introducción, ¿no? El caso que les presento es bastante llamativo. Es un paciente JL, tiene 61 años, fue canalizado por gerontología de una unidad aquí de cuidados del adulto mayor a la unidad de neuropsicología, la cual coordino, y el diagnóstico neurológico es un evento vascular cerebral tipo isquémico. Vamos a ver que hay una afectación bastante importante desde la percepción de la imagen. Vemos que hay una afectación en los ventrículos laterales y hay una afectación en regiones posteriores. Y vemos que es bastante amplia su lesión. Y la conclusión diagnóstica a nivel neurológico es que hay una diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca a nivel occipital y parietal izquierdos, compatibles con el evento cerebral vascular de tipo isquémico. Es decir, hay una afectación que abarca estos hemisferios o este hemisferio junto con una parte del hemisferio, del lóbulo occipital. Se observa el lóbulo parietal y el lóbulo occipital que están afectados. Pero clínicamente, ¿esto qué manifiesta? Empiezo a hacer una evaluación. Primero empiezo a hacer una charla preliminar con el sujeto, porque antes de todo protocolo está, quiero hablar con él. ¿Qué impresión diagnóstica me da? Porque no es un ratón de laboratorio. Es un ser humano que antes que nada debe sentir la confianza para empezar a trabajar con él. Después aplicamos un protocolo muy sencillo de evaluación neuropsicológica breve desarrollado por el Grupo de Puebla y tareas de escritura y lectura. Bueno, vamos a ver que en los resultados obtenidos, primer punto, si está despierto o no está despierto el sujeto, si reacciona con
con buen talante o no reacciona, y vemos que adecuadamente está bien este paciente. Este paciente logra llevar a cabo las actividades sin mostrar sueño, cansancio, no pierde el objetivo de la tarea, se encuentra bastante bien. Asimismo, comprende las palabras que le digo, las instrucciones verbales, el tono en que las digo, o sea, el oído fonemático está muy bien. Ese reconocimiento sensorial que puede reconocer diferentes tipos de estímulo cada vez que lo toque en el cuerpo o que reconozca por tacto como el paciente anterior, denomina perfectamente bien al sujeto en esa situación, logra reproducir posiciones y del aparato fonoarticulador lo hace muy bien. Organización secuencial motora. Presenta errores. Pero no es por un problema motor como tal. Es un problema de percepción visual, el cual empiezo a detectar cuando empiezo a trabajar con él. No hay inercia patológica de la que hablaba Broca. No está ese nada más flujo de información que da de golpe y repetitivamente, no. El paciente, cuando lo empieza a organizar, es capaz de llevar a cabo una secuencia. Aquí va llevando estos elementos, les va llevando poco a poco y empezamos a ver un desarrollo. Elementos de retención. El paciente también logra retener la información que se le presenta, logra evocar por señalamiento, logra evocar por identificación de las imágenes sin ningún problema. Sin embargo, cuando hacemos retención visoverbal, aquí empieza a haber una dificultad. El paciente por sí mismo dice, se me olvidan los nombres y ya me falta la memoria desde el accidente. El paciente puede señalar, pero si le digo, ¿cómo se llama un objeto? No lo hace. Si le puedo decir, por favor, dame el juguete, y digo el nombre del juguete. El sujeto, muerto de risa, lo hace. Pero cuando le digo, ¿cómo se llama este? Empiezan a ver esos rodeos, esa perífrasis. Solamente logró 3 de 18. Sí, ese rodeo semántico. Pieza de mecánica con pinza. Herramienta por clavo. Es decir, en otros casos también describió las características de los objetos, pero no lo logra denominar. Es decir, ese sujeto no puede denominar. Oye, habla, pero no denomina. Conclusión diagnóstica. Una heminegligencia derecha. ¿Qué es la heminegligencia? Y su diferencia con la hemipercepción. La heminegligencia es un problema de la percepción visual, pero se acompaña con también problemas para identificar el esquema corporal. La hemipercepción absolutamente no observa uno de los hemicampos, pero sí puede reconocer bien su esquema corporal, y en la heminegligencia no. Aquí al sujeto, cada vez que le pedía que señalara en un dibujo las cejas de un muñequito, lo hacía muerto de risa, pero al pedirle que señalara esa misma parte que le estaba presentando en el muñeco o en la representación gráfica, el sujeto decía que las cejas estaban como por aquí abajo. Luego la nariz arriba. No había un reconocimiento como tal. Dentro de la clasificación de Luria, vamos a encontrar que hay una descripción de un cuadro clínico que se llama afasia amnésica. Es decir,
que el sujeto no logra denominar de manera adecuada porque no hay una percepción correcta de lo que es el objeto. Puede ver el objeto, pero no identificar las características esenciales y diferenciales que distingue al objeto de los demás. Veamos esta primera parte. ¿Se escucha? Sí. Ok. Voy a moverlo de este lado. Sí, sin mover mucho los ojos, Sin mover los ojos. sí lo veo. Ok. Sin mover los ojos. Ahí ya no. ¿Qué no ve? Esta parte. ¿Hasta dónde llega mi mano? Sí, no lo veo. No lo ve. Ok, va muy bien. Cierre por favor su ojo ¿Los izquierdo, dos? por favor. Su ojo izquierdo. Ok. ¿Ve mi mano? O sea, desviando la vista, veo esta parte. No ve todo, ¿verdad? No. Ok, sin mover la cabeza. Ok. Haga lo mismo que yo, por favor. Ujú. ¿Es igual? No. No, ¿verdad? Pero cierre el ojo izquierdo, por favor. ¿Es igual? Ahí sí me doy cuenta que se me disminuye. O no lo veo tan claro. Ok, bueno. Baje sus manos. Haga lo mismo que yo. Coloque su mano igual que la mía. Desvío mi vista un poco para allá o no. Ajá. ¿Sí ve mi mano? ¿Dónde está? Desviando la vista, sí. Ajá. Sí, Ahí ve mi mano. totalmente. Haga lo mismo que yo. Por favor. Ok. ¿Se quiere poner enfrente para ver? Sí. Por favor. Por favor. Ok. Ok. Ahora, por favor, cierre su ojo izquierdo todavía. Haga lo mismo que yo. Ahí tengo que desviar un poco para alcanzar a verlo. Ok. Así recto no. Ahí sí desviándolo así sí lo veo. ¿Todo? ¿Sí? Haga lo mismo que yo. ¿Es la misma mano? Ok. Ok, pero tiene que mover la cabeza, ¿verdad? Un poco sí. Ok, ahora cierre su otro ojo, por favor. ¿Verdad? Ajá, aquí, ¿ve? Sí. ¿Sí la ve? Sin mover su ojo, sin mover su ojo. ¿Vale? Sí. Aquí lo ve. Sí. ¿Sí lo ve? Sí lo veo. Ok, aquí lo ve. También. ¿Qué estoy haciendo? Ok, aquí lo ve. Se me dificulta, pero ¿Qué se le dificulta? alcanzar a verlo bien, pero o sea, hasta el extremo de hasta allá no lo alcanzo a ver. No, ¿verdad? No. Ok, aquí. Nos damos cuenta que sí hay un problema de la percepción visual, ¿verdad? ¿Alguna duda con eso, jóvenes? Creo que es evidente, ¿verdad? Continuando, Por favor, y me dice usted de dónde ve. a ver, vean esta situación. La flechita. ¿Está señalándola? No sé. La bo. Bo. ¿La voz? Ujú. Aquí. ¿La voz? A ver, ¿qué es esto? En su totalidad, ¿qué es? ¿La cara? Ajá. ¿Y qué señala la flecha? ¿Esa flecha? Ajá, ¿está señalando qué? No sé. ¿No está señalando la boca? Ah, esa sería la boca. Ujú. Ujú. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto? Ujú. Es una letra. ¿Esto es una letra? Pues sí la veo como letra. Ujú.
Muy bien. ¿Sí? ¿Esto qué es? Ajá. Otra letra, la. Esta es la A. ¿Sí? Ujú. ¿Y esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Y esto cómo se llama? Palabra no. Ujú. ¿Sí? No, no, no. No, no. Bueno, vamos a ver. ¿En dónde está una nariz? Una nariz. Perfecto. ¿En dónde está una oreja? Perfecto. ¿En dónde está una pierna? ¿En dónde está un pie? ¿En dónde está un ojo? Ujú. ¿Y en qué otra parte está un ojo? ¿Y en qué otra parte más está un ojo? Ujú. ¿Y qué otra parte más? Bueno, ok. ¿En dónde está una mano? ¿Esa es una mano? Ujú. ¿Dónde está la mano? ¿Otra? Ujú. ¿En dónde está un brazo? Ese es el brazo. Perfecto. Señalando la flechita. ¿Está señalándola? ¿Qué impresión les da a este paciente? ¿Nadie? ¿Qué impresión les da? Nosotras acá, el problema sí fue que no alcanzamos a escuchar bien la respuesta del paciente. Solo, o sea, oíamos como, cosas así, entonces no supimos realmente el qué verbalizó. Si él verbalizó una respuesta correcta, yo escuché, es que hemos tenido un poco problema como de sonido. No sé si tú le preguntaste una parte del cuerpo y él la hizo bien o no, porque no alcanzamos como a detectar con claridad la voz del paciente ni las preguntas. Ujú. Pero Bueno, se nota, digamos, un poco intentando como entender la situación. Parece una persona que tuviera un deterioro ya muy marcado de alguna forma, porque si es este mismo que hacía los movimientos de los brazos, se veía como con claridad una dificultad bastante grande espacial, pues fue lo que alcanzamos a notar aquí. ok, pero sí había algún elemento, pero no tanto, Nita. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más que haya notado de los estudiantes de Puebla? ¿Alguien notó algo? ¿O no vieron algo o qué observaron? Que cuando trataba de identificar parte del cuerpo que usted mencionaba, no lo lograba hacer.
en ese momento. Y algunas veces Ok, sí, así es. El paciente, si le pido que denomine, no denomina. Pero si le pido que señale, señala en términos generales de una manera más aceptable. Pero el paciente no logra hacer la denominación y es el mismo esquema corporal. Muchas gracias. Jafet, por favor. Pues es lo mismo que dijo mi compañera, porque al preguntarle qué veía, qué lograba ver el paciente ahí, decía que eran letras, pero cuando usted le preguntaba por algo en específico es que pudo lograr visualizar algunos de estos elementos que usted le pidió. Uh-huh. Así es, creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que de observación, Jafet, eso es básico. Creo que uno de los puntos que tienen que desarrollar y tenemos que desarrollar, por lo menos en mi grupo, es las habilidades de observación y de análisis. Ok, esa es la manifestación clínica que está teniendo el paciente, pero ¿cuál es el respaldo psicológico? O me quedaré muy fácilmente diciendo, no denomina, y no digo absolutamente de los procesos psicológicos de la denominación. Pues obviamente que no. Las características clínicas a nivel neuropsicológico tienen niveles de análisis. Quien no lo realice de esa manera, creo que parcialmente ve las cosas. Uno de los puntos es, a nivel neuropsicológico, las afectaciones clínicas que vamos a ver es psicológico-verbal. Alteración primaria es la denominación. Secundaria es producción y comprensión oral y escrita. Psicológico-intelectual, clasificación, percepción y reproducción de imágenes visuales. Y a nivel lingüístico, lexical. Es decir, no es solamente hacer una prueba por una prueba. Eso creo que un chico de preparatoria lo hace, si lo entrenamos muy bien. Pero el plus que debe dar un psicólogo y mucho más un neuropsicólogo, un estudiante de alto nivel, pues debe de estar hacia un análisis mucho más compuesto para la comprensión de lo que me manifiesta el paciente. A nivel neuropsicológico va a haber problemas de la retención visoverbal. Toda información visual no se va a poder afianzar o no podrá ser evocada por quien simplemente no distingue las características esenciales, los rasgos esenciales de los objetos. Ese es el problema principal de nuestro paciente. ¿Qué hacemos con ese tipo de pacientes? ¿Los dejamos ahí? Imposible, imposible, al menos con mis alumnos no. Con mis alumnos tenemos que buscar qué hacer con ellos. Primero comprendo qué tiene. Para que haya una denominación necesito una precisa y adecuada percepción del objeto y de sus características dominantes. Es decir, no puedo hacer esto si la imagen visual no es precisa o es desconocida. Para Luria, la denominación está íntimamente relacionada con la integridad de la imagen visual precisa. Esta percepción visual va a garantizar un adecuado reconocimiento visual y su producción lingüística. Obviamente, hicimos un programa de rehabilitación, o estoy haciendo un programa de rehabilitación muy específico con el paciente. Y ojo, está mi programa de manera muy específica y voy a restablecer, no que me haga la tarea de denominar, eso sería obvio, si es de que lo pongo ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Sería hacer nada. Aquí tengo que hacer un restablecimiento de la imagen objetal a partir del análisis y síntesis de las características globales y analíticas
tengo que encontrar la definición precisa de las características esenciales y diferenciales de los objetos. Es decir, ese es mi objetivo general del programa. Y voy a ir desde una etapa materializada, con un objetivo específico, donde el sujeto sí puede realizar la tarea con los materiales concretos. Ahí despliego una parte de los materiales y de los criterios que voy a utilizar. Una vez que haya superado esta etapa, me voy a la etapa perceptivo-visual y voy a identificar estas características globales y analíticas, pero ya con el trabajo de imagen, de manera muy específica. Sigo elaborando los niveles o eslabones que voy a trabajar y finalmente termino en la etapa lógico-verbal, que era donde se movía el sujeto. El sujeto vendía autos, estaba en una empresa donde podía promover los autos y era una persona que, aunque no terminó los estudios superiores, solo inició muy brevemente un semestre, tiene un repertorio de lenguaje muy bueno, aparte de ser una persona de mundo porque viajó bastante. Es decir, tengo un buen repertorio para poder empezar a trabajar. Como hizo sus primeras letras, que decía que no podía escribir, me hizo este tipo de letra. Escritura al dictado, ¿cómo va trabajando él? Solución de un laberinto, veamos cómo está trabajando y veamos cómo empieza a hacerla. Suma y resta y multiplicación. Bueno, suma y multiplicación de ciertas operaciones. Bueno, hasta aquí podemos decir. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, comentarios, por favor. Muchas gracias. No sé si A ver, ¿sí te escucho, Edna? Por favor. No, bueno, Susana, por favor. Y después María del Río. Susana, por favor. Una película comentar cómo todo tiene un trastorno. Bueno, a ver, Susana. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver, ahí te escucho, Susana, por favor. Ajá, lo que yo quería comentar, que cómo podemos ver nada más a una persona y podemos hasta juzgar, ¿no? Por el hecho de que algunos tienen buenas capacidades y otras personas no, pero todo tiene como un trasfondo. Así es, o sea, por eso que les decía al inicio, ¿no? Que tenemos que conocer las leyes que gobiernan el desarrollo psicológico. Si no, en palabras del profesor histórico-cultural, si no conocemos esas leyes que desarrollan o que gobiernan el desarrollo como tal, la conformación y estructura psicológica de cada una de estas funciones que evaluamos, analizamos y reorganizamos, creo que no haremos mucho, sino un entrenamiento. Ok, María del Río, por favor. ¿Iba a decir algo María del Río? A ver. Bueno, creo que ya no. Ok, ¿algún comentario, Edna, por favor? Bueno, yo digamos que en tu conferencia encuentro la importancia que hay de lo que tú nos comentas de cuando se hace una valoración,
No solamente pensar que hay un área comprometida a nivel cortical en las funciones cerebrales, por ejemplo, que en afasia hay un compromiso en cuanto o a la producción o a la comprensión del lenguaje, sino cómo este puede ser, digamos, una parte de otras áreas comprometidas que pueden estar interconectadas en estas áreas corticales y cómo el daño cerebral en sí es una acumulación de situaciones o de áreas que se ven comprometidas y que nos van a mostrar bajos rendimientos cognitivos en esos pacientes. Cómo el daño cerebral es complejo, no es algo sencillo de manejar, ni por parte muchas veces de los neuropsicólogos y de los neurólogos, ni por parte de la familia. Y también observar la frustración que se observa en los pacientes cuando son conscientes de su daño cerebral. Es una situación bastante compleja, bastante difícil, porque cuando el paciente es consciente de su daño cerebral, obviamente va a haber una alteración de los estados del ánimo y esto no va a ayudar en la, digamos que en la plasticidad cerebral, que es una de las áreas más importantes para nosotros de poder estimular, para poder mirar cómo se puede, digamos que manejar las terapias de rehabilitación. Entonces, me parece bastante complejo lo que es en sí el daño cerebral. Lo vemos por pedazos, pero siempre como intentar dejar en el estudiante la incógnita de esto no es solo un daño del lenguaje, las áreas están comprometidas, como lo vimos contigo, están interconectadas y un área puede generar daño en otras, entonces tener esto siempre presente. El daño cerebral es complejo y lo otro que tú nos comentaste, que es secundario a una lesión, es decir, hay una etiología que produce el daño cerebral, un tumor, un ACV, un accidente cerebrovascular, alguna infección, inclusive cosas tan sencillas que nosotros a veces no creemos o no se nos pasa por la mente, una gripe que se convierte en infección, que puede llegar a traspasar barreras hematoencefálicas, esta infección, y que puede llegar a producir meningitis y otros tipos de daño cerebral. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que para nosotros de pronto en principio no es dañina, como puede ser una gripe, una sinusitis, pero que después vamos viendo como el problema tan delicado en cuanto al daño que produce a nivel infeccioso, ¿no? Ok, bueno. De tus estudiantes de posgrado, ¿qué llevan de currícula acerca de ese tipo de temas, Ednita? Arturo, discúlpame, pero es que tenemos un problema de audio terrible. Si me puedes repetir la pregunta, te agradezco. Sí, claro. De los estudiantes de posgrado, ¿llevan esta temática de la afasia? ¿Esta pregunta es para los estudiantes de posgrado o...? Ah, sí, no, sí, para los estudiantes de posgrado, sí, claro. ¿Sí la llevan o no la llevan? Los de Colombia somos de pregrado, profe. Ah, ok, son de pregrado. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, eso es magnífico. También mis estudiantes son de pregrado. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció todo? Excelente, profe. Nosotros por ahora simplemente habíamos visto como muy por encimita todo sobre la afasia, pero fue muy nutritivo su intervención. Eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Que poco a poco vayamos metiéndonos en un tema que sí es complicado, pero no deja de ser interesante.
creo que con mis estudiantes siempre lo trato de manifestar. Si somos capaces de modificar para bien una vida, creo que ya valió la pena vivir. Darle la esperanza a una persona que ya ni siquiera se puede comunicar para lo básico, que ya no puede denominar y que se desespera porque no encuentra el nombre, o porque ya no puede articular nada, o no comprende absolutamente nada por oído. Creo que eso la vida nos da una oportunidad y un reto bonito para poder hacer bien, que tanta falta nos hace. Hacer el bien para lo que nos rodea, hacer el bien para la persona que está a mi lado, porque no sabemos qué día nos puede tocar a nosotros. Pues ok, con esto concluyo mi conferencia, Edna. ¿Algún comentario? ¿No se escucha, Ednita? ¿O sí? Es que tenemos un problema de audio terrible, te escuchamos mejor dicho, nosotros hoy estamos afásicas sensoriales. Excelente. He sentido lo que es una afasia, realmente no entendíamos nada y un poco nos sentimos frustradas también por esto, pero realmente sí que, o sea, digamos que los videos, me doy cuenta que los estudiantes sí los pudieron escuchar, nosotras escucharemos nuevamente esta conferencia porque los videos que tú haces de la valoración de pacientes es súper importante para poder ver el daño cerebral en vivo. Entonces me pareció un aporte muy valioso en cuanto a la parte clínica y digamos todos tus aportes para poder profundizar sobre el daño cerebral son supremamente importantes. El poder valorar varias áreas para ver el compromiso y también contrastarlo con las radiografías o digamos que los exámenes de neuroimagen, entonces nos permite tener como una claridad mayor de cómo trabajar, ¿no? Que esto también es otro desafío para nosotros, ¿no? El cómo desarrollar las terapias de rehabilitación que puedan apoyar funciones que se han visto comprometidas en un daño cerebral. Es complejo, pero es muy importante para nosotros. Yo te agradezco muchísimo tu clase, te envío un fuerte abrazo. Yo pensaría que, digamos, este tipo de aportes son esenciales para poder ver las diferencias, ¿no? De las clases, de poder ver otros profesionales cómo trabajan en su campo. Y te agradezco muchísimo el gran aporte que nos diste en clase. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un saludo a Colombia. La quiero mucho a Colombia. De mis grandes amigos en Colombia y en España. Muy queridos todos. Y espero que nos sigamos viendo para este convenio internacional que tenemos. Esperemos que haya en un futuro que mis estudiantes, mis chicos aquí de la licenciatura, visiten Colombia. Creo que ese es de los puntos que voy a tratar de promover, ¿no? Que mis estudiantes en un futuro hagan una estancia por allá. Bueno, muchísimas gracias y con mis alumnos, nada más 2 minutitos nos vemos en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego, gracias.